Vamos a resolver ahora del trabajo práctico número 5 en la sección 2, que es logaritmos naturales, el inciso 1C. El inciso 1, punto 1, lo que pide es calcular la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Y en el punto C dice que y es la integral de logaritmo natural de la raíz cuadrada de t con respecto a t entre x al cuadrado sobre 2 y x al cuadrado. Bien, siempre que tengan que derivar una función que está definida con una integral, hay que saber que hay que apelar al teorema fundamental del cálculo, parte 1, ¿sí? Que lo vamos a resumir acá para poder utilizarlo. Dice, si f es continua en un intervalo AB y f grande está definida como la integral entre una constante y la variable x de f chica en t con respecto a t, entonces la derivada de f grande de x con respecto a x va a ser simplemente esta función, la f chica, pero reemplazando esta variable accesoria, la que usábamos para integrar, la reemplazamos por esta variable. Fíjense que acá esta x para la integral funciona como constante, pero una vez que lo resolvemos, el resultado de la integral queda una función de x, ¿sí? No queda una constante, sino que es una constante que depende de x, y por lo tanto es una función que depende de x, ¿sí? Bueno, y esto vale siempre que x esté, eso vale para todo x entre a y b. Bien, lo que vamos a hacer acá para que no se haga lío, porque acá fíjense que en el extremo de integración no tengo x, sino que tengo una función de x. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle los nombres a estas variables x acá para poder aplicar el teorema fundamental de cálculo en este ejercicio. En vez de x le voy a poner alfa, ¿sí? Van a ver que eso va a ayudar mucho a que no se confunda esto, ¿sí? Disculpen ahí, no se veía, es para x entre a y b. Bien. ¿Qué me falta para poder aplicar el teorema fundamental de cálculo? Que acá empiece en una constante. A es una constante, pero acá no lo es. Entonces lo primero que vamos a hacer con esta integral es partirla de manera tal, partirla en alguna constante que quede entre medio, ¿sí? Entonces vamos a integrar primero entre x cuadrado sobre 2 y una constante a esta función, logaritmo natural de la raíz de t con respecto a t, y después la otra partecita que va desde esa constante hasta el último extremo de integración, x cuadrado, de la misma función, logaritmo natural de la raíz de t con respecto a t. Eso es una propiedad de las integrales, ¿sí? Ya la deberían saber. ¿Y qué más puedo hacer? Esto lo puedo invertir para que se parezca más a esto. Entonces, y va a ser la integral entre a y x cuadrado sobre 2 del logaritmo natural de la raíz de t con respecto a t. Y hay una propiedad que dice que si ustedes cambian los extremos de integración, acá esto queda cambiado de signo, ¿sí? Y acá nuevamente tenemos la integral entre a y x cuadrado de logaritmo natural de la raíz de t con respecto a t. Bien, ya estamos casi listos para aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Hay que aplicarlo acá y hay que aplicarlo acá. Vamos con la primera parte. Acá lo que vemos es que todo esto sería el alfa que tenemos ahí arriba, ¿sí? Entonces en este caso alfa es x cuadrado sobre 2, ¿sí? O sea que la derivada con respecto a quién, acá me faltó cambiar esta x por alfa, ¿sí? La derivada con respecto a alfa, no a x, con respecto a alfa de
toda esta función integral que estaba acá, menos entre a y alfa de logaritmo natural de raíz de t con respecto a t, toda esta derivada es simplemente sustituir acá t por alfa, ¿sí? Entonces este signo menos lo arrastramos, entonces me queda logaritmo natural de la raíz de alfa, ¿sí? Pero este es alfa y a nosotros nos están pidiendo la derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿qué hay que aplicar? Si tengo una composición de funciones y estoy derivando, lo que tengo que aplicar es la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, la regla de la cadena, ¿qué dice? Que la derivada con respecto a x de una función que depende de alfa y ese alfa depende de x, va a ser la derivada de la función con respecto a alfa y después la derivada de alfa con respecto a x. ¿Sí? Bien, acá, ¿quién es la derivada de alfa con respecto a x? Es 2 sobre 2, 1 por x sería x. ¿Sí? La derivada de esta función es simplemente x. Entonces, el primer término, ¿me se ve mejor? Sí. Entonces, el primer término de esta derivada lo tengo que armar con regla de la cadena. ¿Sí? La derivada de f con respecto a alfa ya lo tengo. La derivada de f grande con respecto a alfa es esto que está acá. Es menos logaritmo natural de la raíz de alfa. ¿Y quién es alfa? Lo voy a poner un poco más grande. Alfa es x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y después dice que hay que multiplicarlo, regla de la cadena, por la derivada de alfa con respecto a x, que es x. Bien. Entonces ya tengo el primer término de esta derivada. Esto sería ya entonces y'. ¿Sí? Y' es la derivada de y con respecto a x. Es esta que está acá. Y acá vamos a hacer lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver quién es alfa. Alfa en este caso es x cuadrado. ¿Sí? Si alfa es x cuadrado, ¿quién es la derivada de alfa con respecto a x? 2x. Bien. Entonces la derivada con respecto a alfa, este es otro alfa, pongámosle alfa 1 si quieren, ¿sí? No es el mismo que el que usamos acá de este lado. Todo esto son cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares y acá vamos a hacer lo mismo. Otros cálculos auxiliares. Acá. Cálculos auxiliares. ¿Qué vamos a hacer? La derivada con respecto a alfa de la f grande, y la f grande es esta integral, la integral entre a y alfa del logaritmo natural de la raíz de t con respecto a t. Esa derivada es simplemente sustituir esta función, lo que era la f de t, cambiar la variable por lo que tengamos acá arriba. ¿Quién tenemos acá arriba? Alfa. Entonces, logaritmo natural de la raíz cuadrada de t, pero en vez de t, hay que poner alfa. ¿Y alfa quién es? Alfa en este caso es x cuadrado. Bien. Ahora la derivada de esta f grande con respecto, que depende de alfa y a su vez alfa depende de x, la derivada de una composición con respecto a x, es la derivada de f con respecto a alfa por la derivada de alfa con respecto a x. ¿Sí? Lo mismo que acá, solamente que tenemos otro alfa, tenemos otra derivada de alfa con respecto a x. Bien, escribámoslos. Entonces tenemos primero la derivada de f con respecto a alfa, que sería todo esto que está acá. Logaritmo natural de la raíz cuadrada de alfa. O sea, logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrado. Y por último, necesito multiplicar por la derivada de alfa con respecto a x, que era 2x. ¿Sí? Ahí estaría en principio terminado este ejercicio.